Nada, dos cosas así breves para comenzar. Bueno, de Carabanchel organizar el acto y organizar la discusión y invitarme. Pedir unas ciertas disculpas de antemano porque vamos a discutir de procesos, bueno, que tenemos todos claro que son todos y todas, que son procesos con particularidades nacionales y que al juntarlos en un solo, digamos, en una sola exposición para poder discutir sobre ellos nos vamos a dejar cosas por el camino, vamos a simplificar necesariamente, pero bueno, que la idea es más bien tener una visión de conjunto, ¿no? Que a partir de la cual luego podamos discutir tanto sobre cuestiones de procesos en concreto que nos interesen más, como una cierta dinámica del ciclo político que entiendo que hay abierto en América Latina. Me voy a referir en concreto a los 3 procesos políticos andinos abiertos de cambio político, a Venezuela, a Bolivia y a Ecuador, tratando de establecer algunas trazas comunes que creo que han recorrido los 3 procesos. Obviamente me estoy dejando muchas características que son particulares de uno de ellos y que no van a salir, ¿no? O que podrán salir después en la discusión. Con la idea de que estemos discutiendo como 1 hora y media, 2 horas, voy a tratar de hacer una intervención exposición como de 40 minutos, que después lo abra, si parece bien, que después lo abra a preguntas, a discusiones, a debate colectivo, ¿no? Bueno, claro, uno podría remontarse, uno podría elegir la periodización que uno quiere y por tanto remontarse para pensar estos 3 procesos, digamos, este ciclo de cambio político en el área andina. Podría elegir diferentes periodizaciones y remontarse más atrás o más adelante. Yo creo que, de nuevo, disculpando la simplificación, tiene sentido remontarse a hacer una muy breve y esquemática caracterización de los estados en el área andina y que nos dejen las puertas de entender cómo impactan los proyectos neoliberales en esos estados, ¿no? Porque son, de alguna forma, la genealogía de los procesos de desborde, de ruptura popular que han llevado que se han vivido en esos países y que están en el origen de los gobiernos que hoy vemos en los 3 países, ¿no? Yo creo que hay que comenzar por decir que son estados marcadamente débiles. Esto no significa necesariamente que sean débiles porque, digamos, las gentes, las comunidades sean más fuertes. En algunos casos, el caso particular de Bolivia seguramente sí es así, donde hay, digamos, un tejido comunitario indígena mucho más fuerte, pero no necesariamente en todos los sitios, pero estados marcadamente débiles en la medida en que regulan poco el territorio y la vida de las personas. No controlan todo el territorio de su país o lo controlan de forma intermitente e incompleta y no son capaces de regular o de delegar en otros para que regulen la vida de sus poblaciones. No siendo así y además teniendo escasa capacidad de presentar recompensas por la lealtad de los que son gobernados, esto es, ofrecer a los que obedecen recursos, servicios, orden, infraestructuras, elementos de la vida cotidiana que hagan que la lealtad al orden sea más o menos razonable. Es decir, que las gentes normales que obedecen puedan sentir, salvo que estén muy ideologizadas, puedan sentir que, bueno, digamos que dentro del orden hay para todos y que la conducción del grupo dominante, mal que bien, obviamente es en primer lugar en su propio beneficio, pero distribuye beneficios de forma no igualitaria, pero distribuye beneficios para el conjunto de la comunidad. Eso pasa poco. De nuevo hay diferencias entre los 3 casos, pero digamos que pasa poco. Como esto es así, y tenemos estados que están insertos en la economía mundial en forma muy dependiente, esto es en una forma que empobrece tanto al país como enriquece a los países que tienen una relación, digamos, colonial con ellos, y como además el Estado digamos, tiene escasa capacidad de prestar estos servicios, que nos imaginamos cuáles son, que no hace falta poner ejemplos, pero digamos todas estas prestaciones que pueden asegurar la reproducción social, ¿no? Resulta que los que mandan, los diferentes grupos que se alternan, con peleas entre ellos, con diferencias, pero que mandan, tienen dificultades crecientes y frecuentes dificultades para asegurar el consentimiento de los que tienen que obedecer. Es decir, para generar en torno a sí
gran acuerdo social que no necesita del entusiasmo de nadie, pero que sí necesita por lo menos de la desactivación de las diferentes protestas, de las posibilidades de enfado, digamos, de las posibilidades como de ruptura, conseguir al menos un cierto consentimiento pasivo, ¿no? Como esto no es así, como esto es una cosa que a las élites tradicionales, a las oligarquías latinoamericanas les cuesta mucho, tienen que hacer un uso muy recurrente de, digamos, el otro componente del poder, que es la capacidad de dar miedo. En ausencia de capacidad de seducción, pues una capacidad de, digamos, de imposición por medio de la coacción. Esa es creo, el elemento fundamental que explica, bueno, no sé, Bolivia, por ejemplo, tiene el récord de golpes de Estado, hasta hace poco era en el mundo, con 182 golpes de Estado en su historia republicana. No es por una naturaleza especialmente autoritaria de las élites bolivianas, que sí que la tenían, pero que no les distingue de otras élites del continente o europeas, sino por una necesidad de un recurso más frecuente a la dominación por vías, digamos, casi abiertamente terroristas contra los de abajo en momentos de inestabilidad social y política. Con todo, la historia latinoamericana, la historia moderna de las repúblicas latinoamericanas, es en muchos sitios también la historia de un cierto acuerdo con los estados nacionales por el cual la mediación fundamental entre el individuo y el Estado, por la cual se le reclama al Estado, por la cual se espera recibir insumos o, digamos, servicios, prestaciones del Estado, es una mediación corporativa. Es una mediación que se da a través de los gremios, de las asociaciones de vecinos, de las comunidades indígenas, de los sindicatos, de formas partidistas clientelares, pero cuidado, clientelares que estructuran la vida social, es decir, que no es solo que el día de las elecciones te doy dinero, sino que han construido redes en las que las gentes de abajo, las gentes sencillas, han aprendido más o menos a manejarse y a saber cómo acceder a determinados recursos. Por decirlo en forma simple, no es la forma de la relación de ciudadano individual con la maquinaria institucional la principal que decide entre diferentes demandas y asigna recursos. Esto no tiene siempre un contenido progresista, muy a menudo tiene un contenido mezclado, tiene un contenido de parcelas de autonomía para las organizaciones de las gentes corrientes, de las gentes de abajo, de los sectores empobrecidos y racializados e indígenas, pero también tiene el otro componente, digamos, el componente caciquil, el componente de dominación señorial por encima o atravesando las instituciones formales de la República. Los programas neoliberales, los proyectos neoliberales, el primero de los cuales, esto ya es conocido, pero creo que es una cosa en la que hay que insistir, ¿no? El primero de los cuales se pone en marcha en Chile gracias a que le allana el terreno la dictadura terrorista de Pinochet, y seguramente el segundo, y también en dureza, se pone en marcha en Bolivia en 1985, son programas que hay que entender, y esto, de nuevo, cuando se habla de América Latina, en la situación comparada con las periferias europeas hay muchas más diferencias que similitudes, pero precisamente por eso algunas de las similitudes son extraordinariamente llamativas. El proyecto neoliberal creo que debe ser entendido en primer lugar como un proyecto político, no económico. Un proyecto político que tiene como objetivo. Hay una frase maravillosa tiene muchas maravillosas, pero hay una frase de Margaret Thatcher que cuando le preguntan, ella decía: no, la economía es el medio, el objetivo es cambiar las almas. Bueno, yo creo que el proyecto neoliberal en todas partes, también en las periferias europeas, pero en América Latina de forma muy nítida, muy clara, tiene como principal objetivo cambiar los modos de convivencia, cambiar los modos de ciudadanía, cambiar la estructura del Estado y cambiar la cultura de las sociedades, lo que es esperable o no es esperable de una sociedad. Lo que cabe es lo que uno como persona que pertenece a una comunidad le puede reclamar a lo colectivo o no, a quién culpar si las cosas van mal. Digamos, creo que este es el gran objetivo, el gran proyecto político-cultural del neoliberalismo en América Latina, conseguido en forma fracasada, digamos, o escasamente conseguido, ¿eh? No plenamente, pero fracasado en sus objetivos centrales. Bueno, ya digo, para dar 2 o 3 puntos de caracterización de este proyecto neoliberal, sin detenernos demasiado en ello, pero para ubicarnos, para entender luego la crisis de los estados neoliberales. En primer lugar,
una destrucción de esa mediación corporativa entre la gente, entre la población y el Estado. Usted nunca más se va a relacionar con el Estado a través de ninguna pertenencia colectiva. Yo no recibo en mi oficina a gremios, ni a comunidades indígenas, ni a sindicatos. Bueno, en primer lugar, debería haber empezado, en primer lugar, ni a sindicatos. Usted es un ciudadano individual que se relaciona con el sistema político y con las instituciones como ciudadano individual. Y si quiere algo, habilitamos una ventanilla para que usted pida algo, incluso habilitamos una reunión. Pero no se conceden, se acabó eso de que incluso los gobernantes de derechas tengan que insertarse en un tejido social denso, comunitario, gelatinoso pero denso, y por tanto negociar la aplicación de políticas o la distribución de recursos con estructuras locales. Pondré un ejemplo, los ejemplos que más conozco van a estar desequilibrados porque conozco bastante mejor los casos boliviano y venezolano que ecuatoriano, pero pondré un ejemplo del caso boliviano. Incluso para cuando se libran elecciones que todavía están dominadas, digamos, por los partidos de casta, por los pequeños partidos de las élites, blancos de las élites, para hacer campaña en algunas comunidades o en algunas regiones, lo fundamental es negociarlo primero con las estructuras, sean indígenas, sean campesinas o sean barriales, que existen ahí. Incluso si esas estructuras se van a poner al servicio del partido que puede ser perfectamente de derechas. Pero el candidato no llega allí como un candidato pidiendo el voto de ciudadanos individuales que tienen que hacer una elección racional sobre a quién le meten la papeleta, sino buscando una intermediación con las estructuras sociales que ya existen. Hay todo un proyecto neoliberal que entiende que eso tiene que ser quebrado. Tiene que ser quebrado por, ellos dicen, fundamentalmente la razón de que eso sobrecarga de demandas a las estructuras políticas que por tanto no pueden hacer las reformas necesarias para el desarrollo. Tenemos que liberar a nuestros gobernantes de la presión de que tengan que estar permanentemente entrampados en esto. La otra gran razón es un muy eficazmente construido, también porque tocaba una parte de realidad, como siempre discutimos, mito de la ineficacia de las burocracias públicas. Las experiencias, digamos, de desarrollo nacional en América Latina entre los 40 y los 60, con diferentes, digamos, bailando mucho de unos países a otros, tienen grandes virtudes, son el gran momento de incorporación al Estado de las masas que no tienen otra cosa que, digamos, que su voto y que su salario para participar de la vida colectiva, pero partiendo de algunas de sus tareas inconclusas o de sus errores o de sus deficiencias en materia económica y en materia política, el neoliberalismo crea un eficaz mito sobre, esto de nuevo también nos sonará, el sobredimensionamiento de la estructura pública que está ahogando las posibilidades de desarrollo de una sociedad y la necesidad de deshacer, liberar a los actores privados del peso que sobre ellos ejerce la terrible burocracia estatal. Esto en América Latina es fácil también de construir en la medida en que en países donde la estructura política y administrativa está muy concentrada, la burocracia estatal es una cosa que la gente que no vive en la capital ve como un montón de gente que en las capitales detrae recursos del conjunto del país para no hacer nada, que es lo que se hace en las oficinas. Este mito circula mucho y permite tener un cierto, digamos, una cierta circulación, una cierta no sé, como digamos, inseminación de algunos de los valores neoliberales o de los prejuicios neoliberales en amplias capas populares, ¿no? Otro de los grandes elementos de este proyecto es el elemento de, esto paso muy rápido porque nos lo sabemos, supongo que no lo sabemos, lo hemos discutido mucho para casos de las periferias europeas, del Estado español, de, digamos, el elemento, una cierta teoría del derrame, según la cual ofrecer los países en bandeja como magníficos espacios para la inversión extranjera va a acabar produciendo un efecto multiplicador en el desarrollo nacional y también en la riqueza que le cae a los de abajo. Si vienen transnacionales que hacen mucho negocio aquí, dejarán algo. Cuidado, ese mito no es un mito igualitario, no es un mito que le diga a todo el mundo todos podemos vivir mejor. Es un mito que, y eso sale muy bien en la película de No, esta película de Gael García Bernal sobre el referéndum que convoca la dictadura de Chile, que es una película que ideológicamente es para discutirla, pero que tiene elementos interesantes. El propagandista, uno de los que trabaja en la campaña electoral de la dictadura, un argentino, claro, le dice no, nosotros no tenemos que convencer, porque además no vamos a poder, nosotros no tenemos que convencer a todo el mundo de que todos podemos ser iguales. Lo que tenemos, basta con convencer en forma individual a cada uno de nosotros de que tú puedes ser especial, tú puedes ser el que te salve. No vamos a ser todos iguales, pero a ti te puede tocar, porque tú eres
muy especial, exactamente igual de especial que está a tu lado. Pero a ti te puedo convencer dirigiéndome individualmente. Hay algo de esto, pero también hay eso, digamos, lo que hemos empezado a conocer, lo que conocemos de hace tiempo como el consenso de Washington, digamos, toda una teoría que entiende que todo este paquete que no sabemos, ¿no? La desregulación, la privatización de los importantes sectores estratégicos todavía controlados por el Estado, que respetaron incluso los gobiernos, digamos, más conservadores, el ataque contra la legislación laboral y contra la producción, digamos, jurídica basada en la capacidad de los sindicatos de negociar, el ataque contra la legislación medioambiental, y también, y esto es muy importante para el ciclo después, la descentralización. Que esto es muy curioso, los grandes proyectos neoliberales entienden, dentro de esa idea de que hay que librar a los gobernantes de las tensiones sociales, lo que dicen es, mira, se tiene que acabar que cada vez que usted tenga un problema tenga que hacer una marcha hasta la capital. Así que vamos a entregar competencias, menos recursos, pero sobre todo competencias a los ayuntamientos y las regiones. Esto, que inicialmente es un programa contra las organizaciones populares y contra las organizaciones de la izquierda, contra su capacidad de mediar y de hablar directamente, intentando fragmentar y dispersar los conflictos, abrirá, sin embargo, espacios institucionales de oportunidad a fuerzas hasta entonces no representadas en el sistema político. El caso paradigmático puede ser el de Pachacuti en Ecuador, puede ser el movimiento al socialismo, que es en realidad la lista electoral de los sindicatos cocaleros en una parte del país en Bolivia. Hay ejemplos más dispersos, menos representativos en Venezuela. Digamos, en un cierto momento la descentralización, pensada como una maniobra para quitarle fuerza a la mediación nacional de las organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, abre espacios institucionales que antes no existían para que actores pequeñitos, que nunca se habrían colado en un Parlamento Nacional, empiecen a ocupar posiciones, concejalías o incluso ayuntamientos en sitios concretos, y eso, digamos, que es una experiencia de aprendizaje político fundamental, ¿no?, en algunos casos. Para acabar de caracterizarlo, pondría, bueno, no hay que olvidar el elemento central, sin el cual todo esto parece que es una burda maniobra de robo, el elemento central de gran acuerdo transversal a todas las élites políticas, impulsado por un potentísimo trabajo preparado durante décadas en las universidades, en los think tanks, en los medios de comunicación, de generación de un consenso neoliberal, según el cual no se puede ser moderno sin ser neoliberal, y según el cual son ideas que no dependen de que uno esté más a la izquierda o más a la derecha, sino que, digamos, son así, y son así por mecanismos que no siempre son de seducción, que son que si quieres publicar un artículo en una revista académica tienes que adscribirte, digamos, a las tendencias dominantes, que si quieres conseguir una plaza en una universidad lo mismo, que si quieres que te respeten una columna de opinión en un periódico es algo similar, que los programas de becas salen unidos a universidades norteamericanas y los dan más en empresariales que en sociología, o si los dan en sociología los dan sometidos a... Digamos que es todo un entramado cultural que lleva funcionando muchos años y que en América Latina empieza a rendir resultados con un cierto, digamos, unas cuantas décadas después, pero para cuando lo rinde, el conjunto del horizonte de lo que es imaginable hacer en política está dominado por ideas que en su momento fueron marginales, producidas por tipos a contracorriente de la ola progresista en los 60, pero que se encierran a producir un armazón cultural e ideológico muy poderoso que en un momento dado se convierte en el armazón que define el horizonte de lo posible en América Latina. Por eso se explica que tantas gentes, élites políticas, venidas de experiencias, en muchos casos de ruptura con sus partidos comunistas por su izquierda, de las izquierdas que hacen experiencias guerrilleras o que hacen experiencias, digamos, como mínimo de cuestionamiento de los peces y de sus estrategias de frentes populares, se pasen con los mismos nombres y con las mismas, digamos, y con la misma prédica de izquierda, se pasen al nuevo paradigma dominante. Insisto, no creo que tenga mucho interés pensarlo en términos de traición, y sí en términos de una capacidad hegemónica en un momento dado del paradigma neoliberal de definir las palabras con las que hablamos, las emociones con las que pensamos, lo que es natural inmediatamente antes de discutirlo políticamente. ¿Qué provoca esto en los sistemas políticos latinoamericanos? Como decimos. ¿Qué provoca esto en los sistemas políticos latinoamericanos? Provoca, de nuevo simplificando mucho, dos cosas. En primer lugar, que las diferentes élites políticas de derechas y de izquierdas empiecen a compartir un mismo proyecto fundamental de país,
que tiene entre uno de sus hechos fundamentales la supeditación a las políticas impuestas desde fuera, notablemente por las instituciones financieras internacionales y por Estados Unidos y la Embajada norteamericana, y por tanto que las quejas que se producen contra ese modelo se produzcan como quejas al principio huérfanas, de unos pocos estúpidos que no han entendido en qué dirección está marchando la historia, y por tanto se produzcan por fuera, y cuando digo por fuera no es solo por fuera del Parlamento, es por fuera de los periódicos, de las publicaciones, de aquello de lo que se ocupan los intelectuales, de aquello de lo que se ocupan incluso al principio por la forma en la que se producen las propias izquierdas, luego iremos más con esto. Así que las quejas se produzcan por fuera porque el campo político, la pluralidad que hay dentro de los sistemas políticos se ha estrechado notablemente, aunque se ha mantenido, digamos, se han mantenido los mismos partidos y las mismas élites, pero las diferencias entre unos y otros se han ido estrechando notablemente, y por otra parte los estados han ido renunciando voluntariamente, porque no es algo que alguien les hace a los estados desde fuera, sino que han ido renunciando voluntariamente a los instrumentos para intervenir en la regulación social y para satisfacer algunas de las demandas que se les plantean. Esto es, para cuando y ahora las describo mínimamente, pero para cuando los efectos de las reformas neoliberales se están dejando sentir en forma de un masivo empobrecimiento de las mayorías sociales de esos países, esas mayorías sociales se encuentran en un escenario político y cultural marcado por estos dos hechos. Uno, las quejas se dan por fuera, las quejas no encuentran resonancia ni en las instituciones de representación, ni en un panorama intelectual, cultural, en el que juegan a contracorriente, como si las quejas fueran dolores del pasado que van a ser dolores de parto, unos dolores jodidos, pero que se superarán. Bueno, sabemos que esto no es bueno para... A nadie le gusta de repente cerrar las minas y que algunos mineros se queden en la calle, pero todos ustedes, lo que pasa es que no lo han entendido, pero van a encontrar, ya verán cómo van a encontrar trabajo, y van a ser todos ustedes en última instancia pequeños empresarios, o van a encontrar trabajo en otros sectores, ¿no? Así que estas quejas se producen por una parte así, pero por otra parte las élites, incluso cuando se ven enfrentadas con movimientos de protesta muy amplios, no tienen recursos para satisfacer algunas de las quejas, de las más urgentes o de las más potentes que se les plantean. ¿Y por qué no tienen recursos? Bueno, porque han renunciado voluntariamente a aquellos ámbitos políticos y económicos de los que extraían recursos para distribuir algo, o para contentar a algunos, no para contentar porque tuvieran especial empatía social o política con los sectores empobrecidos que sufren, sino como válvula de escape, porque alguna vez algunos de los que sufren te plantean problemáticas tan graves que llegan a poner en cuestión la gobernabilidad. Así que tenemos unas élites crecientemente, digamos, cercadas todavía no en su capacidad de imponer por la fuerza aquello que deciden, ni siquiera cercadas en su capacidad de renovar electoralmente sus mandatos, en elecciones marcadas siempre, y esto es la historia de todos los años 90 y de parte de los 2000 en estos tres casos, en elecciones marcadas por o bien la abstención, o bien esto que los científicos políticos llaman la desafección, o bien un voto cínico. Esto es gente que va a votar, pero va a votar convencida de que, bueno, alguien nos va a mandar, alguien nos va a gobernar. Bueno, pues mira, dentro de que alguien sea, pues pruebo, el que no ha sido, el que me parece un poco mejor, el que me ha dado algo en la campaña, pero un voto desprovisto de ninguna... Un voto que si es un cheque de confianza, es un cheque con muy poco recorrido. Es decir, a 3 meses de emitirlo, el votante ya está enfadado. Porque nunca votó con demasiado entusiasmo. Digamos, votó como una cosa de, bueno, pues como se pagan los recibos de la luz, porque si no, pues, digo, son cosas que hay que hacer, que forman parte de un cierto tipo de ciudadanía débil, pero que no, digamos, que no renuevan la confianza de los que mandan. Dicen a toda la sociedad, mira, estamos destruyendo las seguridades y las certidumbres que provenían de la inserción en comunidades, en sindicatos, en comunidades indígenas. En esto es fundamental también el papel, no de los seres humanos que lo hacen, pero el papel institucional que juegan las ONGs como un elemento hiperfinanciado desde fuera para destruir las mediaciones sindicales, indígenas, comunitarias, digamos, como un elemento de sustitución de las capacidades autónomas de autoorganización de los sectores sociales más avanzados. Insisto en que es importante que cada vez que digamos autoorganización no pensemos una panacea de contrapoder en sentido anticapitalista, sino capacidad de los de abajo para gestionar algunas de las partes de su vida, muchas veces con planteamientos muy utilitarios. Oye, si tú me das, lo cojo, no, déjame que lo gestione yo, pero yo lo cojo, no tengo ningún problema. Así que, digamos, en un contexto de hiperestímulo de este mito de que tú te puedes salvar, de que todos nos podemos hacer ricos y de que hacerse pobre es una culpa individual. Esto es fundamental porque las experiencias
con todos sus límites. Las experiencias, digamos, nacional desarrollistas, nacional populares en América Latina a mediados de siglo, habían instaurado que todo el mundo, es verdad que a veces mediadas por mecanismos de cooptación clientelar, pero habían instalado una cosa, digamos, en el imaginario colectivo, que es que por ser miembro de la comunidad tienes derecho a exigirle a las autoridades políticas cosas. Hay cosas que se te deben por ser miembro de la comunidad. El neoliberalismo es muy agresivo y parcialmente exitoso en destruir esto. No, mira, si eres pobre es culpa tuya, esto no vengas a echar la culpa a nosotros, serás vago, serás tonto, habrás tenido mala suerte, que también a algunos les pasa, pero a tus hijos ya no les va a pasar. Y esto se hace por una parte culturalmente, pero por otra parte políticamente, sustituyendo derechos de ciudadano por derechos de cliente. Dos ejemplos, para que se vea que esto no está muerto. Un ejemplo, de nuevo, en Bolivia. En Bolivia se privatiza el sistema público de pensiones, que es un tema que tampoco cubría a todo el mundo, que cubría fundamentalmente a los asalariados, pero que cubría. Se privatiza y se le entrega a dos firmas, a Zurich Seguros y al BVA. Lo compran y el gobierno lo que hace es que con dinero público, sobre todo salido en ese momento del gas, entrega bonos individuales para la adquisición de fondos de pensiones privados en el mercado. A priori es lo mismo. Antes tú tenías una pensión porque te la da el gobierno y ahora sigues teniendo una pensión porque te la da el gobierno. ¿Qué más te da quien la preste si lo presta bien? En el fondo está cambiando radicalmente la forma de vivir en común. Cambia una idea según la cual yo tengo derecho a exigirle al Estado pensión porque soy miembro de este país, por una idea según la cual yo te ayudo más temporalmente, te ayudo mientras tú no seas capaz por tus propios medios a satisfacer algunas de las necesidades que tú por ti solo de momento no puedes en el mercado. El otro ejemplo, digo, para que esto se vea que no está muerto. El candidato de la derecha y del país, Enrique Capriles Radonsky, en las elecciones venezolanas, en las de octubre de 2012 o en las de abril de 2013, no me acuerdo en cuáles, creo que de octubre de 2012, pero bueno, es indiferente, propone en un momento dado, digamos, la revolución bolivariana ha conseguido desplazar notablemente hacia la izquierda los consensos sociales, de tal manera que ya no puede ganar en ese país una derecha que no reconozca, por ejemplo, que la sanidad tiene que ser gratis para todos. Así que la derecha lo tiene que reconocer, pero como lo tiene que reconocer hace una cosa que de nuevo a todos, madrileños y madrileñas que sufrimos lo que sufrimos aquí, nos va a resultar conocido, que es, no, usted claro que va a tener sanidad gratis. Lo que pasa es que yo le voy a dar un bono para que usted elija dónde tiene la sanidad gratis. Y si usted quiere acceder a sitios privados, ¿quién es el Estado de América Latina? ¿Quién es el gobierno para decirle a usted dónde va a satisfacer sus necesidades? Lo cual es, ya no lo sabemos, por una parte una masiva transferencia de fondos privados, o sea, de fondos públicos a manos privadas, pero por otra parte es una radical transformación de la forma de estar en común, de la forma de pertenecer a una comunidad y de lo que se le puede reclamar a los poderosos, que van externalizando, echando balones fuera sobre lo que antes se consideraba como responsabilidades suyas. Voy a acelerar un poquillo, perdón si lo hablo muy deprisa, luego en las discusiones pueden salir cosas que haya pasado por encima, ¿no? En la medida en que las reformas tienen un impacto hay un primer momento en el que las reformas no tienen un impacto necesariamente negativo, en el que las reformas abren horizontes y permiten a algunas gentes imaginarse otros tipos de vida. Pero invariablemente en los tres países las reformas destruyen los empleos notablemente bien pagados, que son pocos, pero digamos en los pocos sectores industriales o de extracción de materias primas que hay, destruyen esos empleos y destruyen la mediación colectiva asociada a esos empleos, que era una mediación colectiva que aun siendo solo de esos empleos era un poco más. Es decir, los sindicatos de los mineros en Bolivia o los sindicatos de los petroleros en Venezuela eran sindicatos formalmente solo de los petroleros, pero eran un poquito más que eso. Eran también lo más fuerte que tenían los de abajo, incluso si tú nunca ibas a ser petrolero, pero coño, gente que trabajaba con sus manos tenía una capacidad de sentar a los de arriba y hablarle de tú a tú y negociar cosas que permitían imaginar que otros sectores podrían llegar a tenerlas. La derrota de estos sectores que son bandera, que son especialmente simbólicos, es, como la derrota de los mineros en Inglaterra, es la principal derrota de las clases trabajadoras en América Latina, también de los que no tienen un empleo formal, pero es la derrota de, ¿pero qué os creéis? Si yo he derrotado a los mineros, ¿no creéis que voy a poder derrotar a los mototaxistas o a los que venden papaya en los semáforos? Digo, es también una derrota de la imaginación de los de abajo de que alguna vez pueden ganar, pueden empatar. Pero no solo es por la derrota de estos sectores, es también por todo un proyecto que, por una parte, al hacer que el Estado renuncie a los sectores estratégicos de los que aún les trae algo de excedente para distribuir, para dar algo,
el gas, el petróleo, las minerías, algunos sectores estratégicos del transporte, de las comunicaciones. Al hacer que el Estado renuncie a estos sectores, el Estado pierde notablemente la capacidad de distribuir lo poquito que distribuía. Y eso deja sin la muy frágil, pero algo era algo, red de protección social a amplios sectores sociales que además son declarados inviables. Materia de la policía. Se amontonan en las periferias de las grandes ciudades y son un problema de orden público, que no llegan a tener ni carnet. Una de las principales medidas que hacen algunos de los gobiernos que llegan después de los estallidos populares es cedular a la gente, darle a la gente un carnet que no tiene solo una dimensión simbólica, que tiene una dimensión inmediatamente práctica de reconocimiento de algún derecho, empezando por el derecho a que no te maten. O sea, que el tener carnet es, en primer lugar, el derecho a, no sé, a poder figurar en alguna estadística, aunque sea la de los muertos. Que son cosas que a menudo la vida bueno, digo que son cosas que creo que hay que mancharse de América Latina para entender hasta qué punto son cosas que no son la revolución, pero que le cambian la vida a la gente. Además de eso, ya digo, esta gran oleada de reformas provoca un acelerado empobrecimiento de amplios sectores sociales. Empobrecimiento y desarraigo, las dos, que es importante. No es solo que la gente se vuelva más pobre, es que la gente pierde las comunidades de pertenencia. En primer lugar, la comunidad laboral de pertenencia. Esto de nuevo me temo que también nos va a sonar. La pertenencia a un oficio que te dé identidad, a un sindicato, a un centro de trabajo, a un convenio colectivo, a unas posibilidades de que tu hijo herede tu trabajo y de que las peleas que tú ganes van a dar mayores derechos para tus hijos. Se rompe también todo un sentido histórico de transmisión de memoria de los sectores populares, ¿no? ¿Cómo reciben esto los empobrecidos? Lo reciben con una mezcla de miedo, esto por desgracia también nos va a sonar, con una mezcla de miedo, de resignación y de estallidos de protesta y de rabia. Más fuertes, en primer lugar, en las comunidades que a la defensiva todavía tienen derechos y anclajes históricos desde los que pelear, y por tanto no pelean más quienes están más golpeados, sino quienes tienen mejores condiciones para pelear, como siempre. Pero no solo en lo laboral, también en quienes todavía han mantenido algún tipo de tradición comunitaria todavía no destruida, o por la institucionalización o por el capital, o por la mercantilización, que además nunca van separadas, que suele ser el mismo proceso. Donde de estos núcleos se empiezan a activar, digamos, grandes protestas contra el orden existente. Estas protestas encuentran, yo diría, dos problemas. Son muy grandes, son muy grandes y además en países, o sea, son protestas que son capaces de conmocionar la vida del país o de regiones del país durante mucho tiempo, pero encuentran dos problemas principales. En primer lugar, que son protestas del pasado. En primer lugar, que se enfrentan a un escenario cultural e institucional que está totalmente bloqueado, que no responde. Y que si responde, le responde, mira, yo entiendo que protestéis, es normal, pero estos son lentejas, si quieres las comes y no las dejas. No va a pasar nada más. Y así se pasan en los procesos más avanzados una década, a lo mejor. Una década en la que los tres grandes procesos van siendo empobrecimiento, desestructuración social y crecimiento inorgánico de las protestas. Y lo segundo que les pasa es que las protestas se producen, que está muy relacionado, pero que no es lo mismo, las protestas se producen dispersas, separadas en el tiempo y todavía en una fase corporativa, una fase económico-corporativa, una fase, digamos, de repliegue, de defensa, sin un horizonte de país alternativo que oponerle a los que están empobreciendo, muy conscientes de que los que están empobreciendo nos están robando a todos y nos están haciendo vivir peor, pero sin un horizonte de país creíble, sin una capacidad de entretejer algún vínculo más allá del enfado entre todas las gentes que van protestando. Así que las gentes que van protestando van siendo, luego vamos con la parte buena, perdón por la parte depresiva, van siendo derrotados uno a uno y por separado. Es decir, hay marcha de los maestros, que es derrotada y los maestros se van a casa, los despiden, se les jode la vida y se van a casa. Hay una marcha de los trabajadores de las minas, hay una marcha de los trabajadores aeroportuarios, de los puertos, hay marchas... empieza a haber un tipo de protesta propia de los países empobrecidos, de los países saqueados, que no tienen protestas laborales, sino que tienen estallidos de pobres, que son protestas casi medievales. Empieza a haber estallidos de gente que es pobre, que está desesperada y que odia a los que mandan y a su policía, y que normalmente es masacrada. El mejor ejemplo es seguramente el Caracazo, en 1989 en Venezuela, un alza recomendada por el FMI
y aceptada por el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, amigo de Felipe González y del diario El País, todavía está en la Segunda Internacional. Un alza de los precios del transporte provoca... Una alza de los precios del transporte que era alta, pero que tampoco era tan alta. Lo que pasa es que es esa alza, que un día estalla. Provoca que en una ciudad periférica de Caracas, o Arenas, los que se van a subir a un autobús se pegan con el conductor de autobús. Porque le dicen, coño, pero estas tarifas, mira, pues yo no te pago. El conductor de autobús, no, pero mira, chavo, tú me tienes que pagar, porque si no, yo cómo hago, yo cómo pago la gasolina, que me la han subido, que no sé qué. Se pegan entre dos, no es una protesta política, se pegan, y de repente eso se convierte en una batalla campal que acaban quemando los autobuses y saqueando la ciudad. Saqueando la ciudad, que se extenderá. La gente saquea la ciudad. Sí, por ejemplo. Entonces, una batalla campal que acaba, digamos, con la quema de autobuses, con los enfrentamientos con la poca policía que hay, porque la policía lo primero que hace es retirarse, y con una extensión de una ola de saqueos y de enfrentamientos durante fundamentalmente 2 o 3 días extraordinariamente intensos, que llegarán a Caracas, pero llegarán al conjunto de Venezuela, ¿no? Y que son protestas relativamente anómicas, diríamos, se parecen a algo, bueno, que es algo mucha distancia, pero a las que vimos en agosto en Londres, en agosto, que fue hace 2 agostos, 3, digamos, de saqueos de tiendas, enfrentamientos con la policía, y hay una mezcla de los mejores comportamientos y los peores. Gente que en medio de la protesta aprovecha para robar a los pobres, y gente que en medio de la protesta organiza la distribución, prefiere no robar y prefiere organizar formas todavía muy primigenias de poder popular en los barrios, gente que le da igual saquear y solo persigue los destacamentos de policía que hay. Digamos, se da una mezcla muy rara. Es una protesta, digamos, que acaba a mano militar, y el gobierno reconoce entre 300 y 400 muertos, las organizaciones de derechos humanos lo elevan a 3000, después de que se instaure el terror y la gente se meta en casa. El terror, y esto es muy importante decirlo, que también se instaura porque los oficiales disparan sobre algunos de los soldados que se niegan a disparar sobre sus vecinos. La gente se mete en casa aterrorizada, y entonces el Estado lo aprovecha esos 2 días de estado de excepción para hacer una gran limpieza de pobres y de militantes de la izquierda, de las dos. O sea, hay una limpieza social, digamos, hay mucha población inviable, y entonces el ejército entra en los barrios como fuerzas de ocupación disparando contra las casas, pero también hay operaciones de inteligencia que van a buscar a todos los dirigentes estudiantiles, obreros, de lo poco que quedaba del tejido guerrillero. Un poco el ejemplo del Caracazo, pero hay muchos más, hay muchos más ejemplos de, digamos, revueltas de pobres en momentos de desesperación que son derrotadas, que además son derrotadas también moralmente, o sea, que siembran la cosa de, joder, pero ¿qué más podemos hacer si es que nosotros ya...? La cosa sucede así durante mucho tiempo. No obstante, empiezan a surgir, en estos grandes ciclos de protesta, empiezan a surgir 3 o 4 cosas extraordinariamente importantes para explicarnos el cambio político. Empiezan a surgir, en primer lugar, hay hitos, pequeños hitos de victorias. Seguramente la más importante sea la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, en el año 2000. Hay una película de También la lluvia, de Iciar Boyain, que si no la habéis visto, descargarosla porque está bien hecha, está hecha con cariño, y cuenta un episodio hermoso que yo creo que está bien. Nada, esto es una revuelta como muchas otras. Se entrega a una multinacional franco-canadiense la gestión del agua. La multinacional lo primero que hace es subir a un 200% los precios del agua, y empezar a sellar bocas de pozos donde pequeños regantes extraían agua sin pagarla para pequeñas parcelas, y entonces las empieza a sellar. Esto empieza a producir, digamos, una creciente ola de malestar que consigue poner en común a los sindicatos focaleros, que son seguramente una de las experiencias más densas de organización popular y de autogestión. Autogestión significa que el dirigente sindical es el que firma los documentos de quien se casa en la comunidad, o sea que, digamos, que es una autoridad pública. A los sindicatos focaleros y a algunos sectores muy reducidos, pero con importancia en su momento, fabriles en Cochabamba, y de sectores medios. Cuando hablamos de sectores medios en América Latina, estamos hablando de sectores medios, a lo mejor de lo que vamos a empezar a hablar aquí en mucho tiempo, digamos, de sectores que han estudiado, que no trabajan directamente con las manos, que están crecientemente empobrecidos, pero que no se perciben, que son urbanos y que no se perciben como sectores plebeyos, digamos, ¿no? Se origina allí una amplia alianza, y la respuesta del gobierno es la que dan todos los gobiernos en estos casos. Hay una protesta legítima que vamos a escuchar, el contrato no se puede rescindir porque ya está firmado, y Bolivia no puede echarse atrás, porque además estamos haciendo lo único que podríamos hacer. En la protesta hay sectores pacíficos amplios con los que queremos entendernos, pero hay una minoría violenta que tiene que entender que, digamos, y sigue el discurso oficial. Se militariza la ciudad de Cochabamba, pero
el extraordinario vigor de la respuesta popular derrota, y esto es luego lo discutiremos, esto es una diferencia fundamental con los procesos en las periferias europeas, desborda la capacidad de violencia del Estado, de la policía y del ejército, y obliga al gobierno a retirar aceleradamente el decreto, sobre todo en la medida en que las demandas se iban expandiendo. Es decir, que en un momento todas las demandas, ya lo del agua empieza a ser una entre varias, pero digamos, la Asamblea Popular de Cochabamba empieza a expandir las demandas más allá de la demanda inicial del agua, como suele pasar por otra parte siempre en los periodos insurreccionales. Que se derrote el decreto del gobierno tiene una extraordinaria importancia en Bolivia, pero hay otros casos similares en otros países. Tiene una extraordinaria importancia porque quiebra y deja desnudo el relato de no se puede hacer nada. Miren, esto es lo que hay, y sobre todo no sirve de nada protestar porque no se echan para atrás las reformas de los gobiernos. Esto se quiebra en Bolivia y se quiebra en otros sitios. Se quiebra cuando expulsan presidentes en Ecuador, se quiebra de otras formas con una crisis institucional acelerada en Venezuela y profundizada por un fraccionamiento de un sector del ejército que empieza a cuestionarse las órdenes de la oligarquía. Bueno, es un caso diferente, ¿no? Pero digamos que en todos los casos podemos fijar el primer elemento que quería destacar, que es algunos hitos que le devuelven la moral a los que llevan mucho tiempo viéndose como víctimas sacrificadas, empobrecidas, en retroceso y con no mucha creencia en su capacidad colectiva. De cierto sentido, un sí se puede, que no por casualidad lo eligen los asesores de Obama antes que nadie, como ministro de campaña, porque, digamos, está este elemento como de empoderamiento popular simbólico, ¿no? Que además ayuda claramente a empezar a trazar, y este será el segundo elemento fundamental, una frontera simbólica que desarma las lealtades ideológicas existentes previamente. Es decir, estos países eran países también en los que, pues no sé, en el caso de Venezuela, pues las familias de los pueblos se dividían entre adecos y copellanos, los que eran de Acción Democrática, que estaba en la Segunda Internacional, y los que eran de COPEI, que era el partido democristiano, que era el partido de centro-derecha, y las familias se peleaban, unos eran adecos y eran de izquierdas, unos eran copellanos y eran de derechas, y en un momento dado, por una parte, la coincidencia de intereses en una trama extraordinariamente corrupta de la élite empieza a hacer pastosas las diferencias entre las dos formaciones políticas y entre las élites, y por tanto la identificación con un líder o con otro. Se empiezan a parecer mucho, pero esto no es un discurso, digamos, de la extrema izquierda, que en general pinta muy poco, por no decir casi nada, en los ciclos destituyentes en América Latina. Empieza a ser una percepción general de la gente todavía no muy ideologizada, pero joder, son gente que se parece mucho, que hablan muy parecido, que dicen las mismas cosas, que se visten igual, que nos dicen casi lo mismo, que los casos de corrupción me empiezo a perder ya no sé si este era el del partido que ahora está en la oposición o el del partido que está en el gobierno, o si esto era, por desgracia creo que también es otra de las cosas que nos suena. Así que se empieza a generar esta, como difuminación de las líneas de diferencia de los actores políticos tradicionales, y por otra parte, si esta frontera que alineaba verticalmente las lealtades, tú eres de los adecos, tú eres de los copellanos, así que si tú eres de los copellanos le pides a tu líder copellano, vas a la administración de tu institución y le pides. Esta frontera vertical va siendo sustituida por una frontera horizontal, que desbordando también la diferencia izquierda-derecha, empieza a generar, todavía solo en plano simbólico, una diferencia fundamental entre la gente corriente, porque no recibe un nombre, digamos, demasiado orgánico, no recibe un nombre de clase, recibe un nombre, digamos, por identificación étnica, solo allí donde estas son particularmente fuertes y mayoritarias, en la sierra, en Ecuador y en la parte andina en Bolivia. Digamos, la gente corriente, que por la tradición latinoamericana, esta forma de llamarse de la gente corriente cuando se pretende la encarnadora del interés general, en el léxico latinoamericano es pueblo, pero la palabra es lo de menos. Lo fundamental es la operación denominación que a mucha gente que no comparte narrativas ideológicas, ni pertenencias de clase, ni digamos que son un conjunto de gente desarticulada y fragmentada, en retroceso, empobrecida, que en un momento dado dice, joder, yo no me parezco a los que mandan, y los que mandan son todos un atajo de golfos con independencia de las ideologías que digan tener o incluso que tengan, o sea, que me importa menos, ¿no? Se empieza a fraguar esta suerte de dicotomización, de polarización simbólica todavía del campo político. Es una dicotomización simbólica que no afecta todavía a los resultados electorales. Aunque el conjunto de la gente corriente que sufre está convencida de que los de arriba son unos golfos, los de arriba siguen ganando elecciones. Por la percepción, por una parte, de que no hay otra alternativa,
las alternativas de izquierda nunca fueron alternativas en ninguno de los procesos destituyentes en América Latina. Digo alternativa con capacidad de mayoría, de destituir y mandar a las élites a casa. Así que siguen ganando elecciones y todavía siguen mandando. ¿Por qué siguen mandando? Bueno, en primer lugar, ya digo, porque ganan elecciones con un 22% y el contrincante con un 19%, pero ganan elecciones y además todavía retienen la capacidad de obligar. Digamos, todavía salvo en condiciones específicas, la policía y el ejército no son desbordados. Pasa en casos concretos, pasa en la guerra del lago de Cochabamba, pasa en fracturas al interior del ejército, con la insurgencia de un componente nacionalista plebeyo que quiere ponerse, al que le importa mucho lo que ha pasado en el 89, el golpe de estado que encabeza Hugo Chávez se produce en el 92 y nace de coyunturas también internas, ¿no?, en el ejército, pero tiene como su disparadero lo que ha sucedido 3 años antes, en el 89, en el Caracazo. Es decir, el malestar entre amplias capas del ejército de tierra por haber tenido que disparar a gente que robaba carne. Y una cierta voluntad de, joder, nosotros no queremos ser usados para esto. Cuando la alta oficialidad, las élites económicas y los políticos se la pasan en los clubes militares, con prostitutas, con champán, con no sé qué, mientras que nosotros estamos disparando. Lo digo porque también el componente extraordinariamente gráfico y estético de la partición en dos ayuda mucho a movilizar, digamos, el descaro en el desprecio contra los pobres y contra los negros. Negros, ya sabéis que en América Latina no tiene por qué significar necesariamente afroamericano, significa todo lo que no es la élite de origen europeo y apellidos españoles que viven en las ciudades y que no trabajan. Bueno, pues a pesar de estos episodios, digamos que las élites todavía ganan elecciones todavía, en medio del descrédito. Todo el mundo detesta a los que gobiernan, pero siguen ganando elecciones y tienen todavía la capacidad de la policía y el ejército para que lo que aprueban en su despacho sea ley y para que el que proteste pues reciba, digamos, sea golpeado, ¿no? Por tanto, esta dicotomización simbólica o esta polarización me parece que tiene un impacto clave, pero hay 2 o 3 factores, además de estos 2 que hemos enumerado, hay 2 o 3 factores que también son clave. Hay, por una parte, una cierta capacidad de espacios comunitarios de contrapoder para ir generando formas incipientes de vida en común diferente, que ayudan a que algunos sectores minoritarios pero influyentes se puedan imaginar otra forma de vivir más marcada por la cooperación, por el uso más razonable de los recursos comunes, cosas así. Y ahora entramos ya con las 2 fundamentales, que son las más difíciles de traducir creo que para nuestras culturas políticas. Una resignificación popular de la historia nacional, que tampoco es tan novedosa, que entronca en América Latina con una historia ya asentada en el tiempo de nacionalismo popular, digamos, tiene una especial importancia. Así que la gran mayoría de los mitos, de los personajes, de los hitos, de las fechas, de los nombres de la historia nacional empiezan a recibir una resignificación, según la cual las oligarquías que capitanearon no las independencias, pero el segundo momento de las independencias, traicionaron primero a los que lucharon en las guerras contra los españoles y le han entregado el país a otros. Este a otros es tanto más eficaz cuanto que es poco sofisticado. Entregaron el país a los gringos, no a las instituciones financieras internacionales. Digamos, nunca se le agradecerá suficiente lo que han hecho para la constitución de las clases subalternas en poder político en América Latina, el papel simbólico de Estados Unidos, del gringo, como un señor que viene de mi país, que no habla mi idioma, que se atreve a decirme lo que tengo que hacer, porque también las formas de dominación eran muy poco sofisticadas, o sea, que a Evo Morales lo reprimen marines directamente, instructores de la CIA, que alertada por la presencia de sectores que están por la ruptura en el ejército venezolano, las élites meten instructores directamente venidos de la embajada, que en Ecuador hay gentes que operan directamente en inglés o con acuerdos directamente que se firman fuera del país. Digamos que es una forma de dominación muy poco sofisticada que ayuda a esta identificación de que los señoritos de las ciudades le han vendido el país a los gringos y no merecen arroparse en la bandera nacional, que es la nuestra, la de los que no tenemos nada más que la patria, que la pertenencia del país, ¿no? Esto se entiende con dificultad, creo, en Europa, donde además, digamos, el nacionalismo siempre es sospechoso, con razón, ¿no?, de tener una posible deriva fascista, y en particular en España, donde por
diferentes razones históricas y errores también, la pertenencia a la identidad nacional ha sido marcadamente hegemonizada por las derechas. Así que esto, digamos que siempre hay que hacer un ejercicio como de traslación a otro escenario político-cultural, ¿no? Pero que es clave, digamos, la posibilidad de que los pobres, que están fragmentados y dispersos, encuentren en la pertenencia nacional un nombre colectivo para ser algo en común, y por tanto para postularse como poder político, o sea, como los verdaderos representantes del interés general, es fundamental. Y la tercera es una mezcla variable de herramientas electorales, amorfas siempre, que nunca son partidos, herramientas electorales extrañas, pues herramientas electorales son la coalición formada en torno a un ministro que se niega a hacer medidas, que se niega a cumplir con la ortodoxia neoliberal cuando está en el gobierno, como es el caso de Correa, una herramienta electoral generada a toda prisa en torno al liderazgo fundamental de Chávez y en torno a una alianza cívico-militar, una sigla electoral como es la del Movimiento del Socialismo en Bolivia, que es una sigla prestada, porque los sindicatos cocaleros en un momento dado dicen, oye, si metemos concejales nuestros en los ayuntamientos y pactamos, en vez de tener que ir a hablar con un concejal, lo elegimos nosotros, y si metemos concejales, pero en Bolivia para presentarte a las elecciones tienes que tener personalidad jurídica, que la pierdes si no has sacado suficientes votos en las anteriores elecciones, con lo cual necesitan a alguien que se la preste. Y hay un partido que bascula durante la historia de Bolivia entre la izquierda y el falangismo, claro, sí, que el falangismo, y que en un momento dado les presta la sigla, ya cuando eran de izquierda, les presta la sigla, entonces el MAS dice, bueno, pues tengo que ir como más, porque es la sigla que me permite concurrir a las elecciones, y al lado le pongo unas siglas que no son un detalle, IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que definen perfectamente, si alguien quiere saber cuál es el programa político y la narrativa ideológica del gobierno boliviano, ahí está, IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, ahí está tanto su mejor virtud como sus límites, ¿no? Así que por una parte, herramientas electorales raras, una vez que se ha construido esta unidad genérica relativamente ambivalente y fragmentada de los de abajo por oposición a los de arriba, que se llama en América Latina siempre pueblo, bueno, pues vamos a las elecciones y somos más. Nunca son más antes, ¿eh? O sea, es falsa la idea de que se acumula fuerzas en lo social para después representarle en lo político. No digo que no pueda ser así. Digo, en América Latina no, en los procesos en América Latina no es así. No es que primero se construye una extraordinaria fuerza que luego simplemente toque el botón de lo electoral y le abran las puertas. La pelea electoral en América Latina siempre es también un catalizador de ilusiones. De las gentes menos politizadas que no le ven valor a la organización popular, o no hay organización popular donde viven, mira, porque viven en un pueblo alejado, porque viven en un barrio donde no llegan las estructuras del movimiento, de ese tipo de gentes. De las gentes que no lo creen posible, pero que de repente la forma particularmente plebiscitaria en la que funcionan las elecciones, o uno u otro, o un señor que viene de abajo es tan negro como tú y ayer no estaba en el Parlamento, o un señor que se viste igual, que es igual de blanco, con el mismo traje, que dice las mismas cosas que han dicho los que mandaban durante 20 años. Esta forma plebiscitaria extraordinariamente simplificada ayuda a muchos a imaginarse la contienda política en unos términos, digamos, antagónicos según la fractura de pueblo-oligarquía, pueblo-élite. Y la labor fundamental de los liderazgos. En un momento dado empiezan a surgir en América Latina liderazgos que no los elige nadie, quiero decir, que no son dirigentes de organizaciones, son dirigentes de organizaciones pequeñitas, pero que no son gente que imponga cosas a los que están protestando, sino que son gente que en un momento dado empiezan a ser, pues como el nombre de Ned Ludd con la destrucción de las máquinas, como el nombre de, ¿cómo era? Juan, ¿cómo se llama en Estados Unidos? John Donadio, yo nombre corriente, digamos, que empiezan a ser nombres que empiezan a resonar en primer lugar porque vienen de fuera, es decir, porque no es identificarte con un político más, sino porque es el nombre de una persona hasta ahora desconocida, pero que se parece mucho a nosotros, es tan indio como yo y habla igual de mal el castellano que yo. No funciona tanto en el caso de Correa, el caso de Correa es otro caso. Sí funciona, pese a que sí que viene de un partido mucho más fuerte, sí funciona en el caso de Lula. Pero digamos, los dos mecanismos, los dos casos arquetípicos son Evo Morales y Hugo Chávez, ¿no? En el que tiene un peso específico se parece sociológica y físicamente a mí, lo de se parece físicamente no es un dato menor, ¿eh? Se parece físicamente a mí en la forma de hablar, en el color de la piel, en la forma de moverse, en el tipo de cosas que come. Viene de fuera, los de arriba le odian, esto es fundamental, los de arriba le desprecian, se ríen de él porque habla mal el castellano, se ríen de él porque es un
citar paleto nacionalista, que no ha entendido que estamos en otro tiempo, que no sé qué, así que los de arriba le tienen desprecio. En él se encarnan de forma muy nítida el desprecio clasista y racista de los de arriba, y eso hace un mecanismo de catapulta en sentido contrario, de boomerang, que es que los de abajo digan, bueno, pues no le conozco mucho, pero joder, toda la gente a la que yo estoy empezando a detestar en forma no muy clara, se identifican con él, y luego son un ejemplo moral antes que intelectual. Es decir, son gente que pone el cuerpo, son gente que se la juega, que ha perdido algo, que ha renunciado a algo. Y por tanto que se construye esta imagen también muy entroncada con un imaginario cristiano, son gente que se ha sacrificado por los de abajo, que ha hecho algo, que en un momento dado tenía una posición más cómoda de la que tenía y que a Evo Morales le echan del Parlamento, Hugo Chávez encabeza un levantamiento militar popular que acaba con él en la cárcel. Así que en torno a estos nombres se empieza a fraguar una operación que no es la del, digamos, una cierta izquierda y el liberalismo en toda identificación con una persona ven rasgos de caudillismo y de identificación primitiva. Gentes que no son capaces de imaginarse con grandes ideas, como son un poco más primitivos, se identifican con nombres. No es así, en realidad en torno a esos nombres dejan de funcionar crecientemente como nombre propio y empiezan a funcionar como nombre común. Un nombre común abierto que empiezan a invocar las personas que empiezan a estar hartas y que quieren creer que algo más o menos puede cambiar. Eso le pasa a Evo, le pasa de forma muy nítida. Cuando Chávez sale de la cárcel, se empieza a dar cuenta que su nombre está pintado en algunos sitios. Y no está pintado como expresión de amor al ser humano, está pintado como en el primer carnaval. El levantamiento es el 4 de febrero del 92, poco después es el carnaval, y en el carnaval, en los barrios más pobres de Caracas, las madres empiezan a disfrazar a los niños con el uniforme de paracaidista, con la boina roja característica con la que Chávez se levanta. Y es poco sospechoso de militarismo esta gente que lo hace, porque poco antes los militares les habían disparado cuando saqueaban tiendas. En un momento dado ha habido una emergencia de un símbolo que es tanto más poderoso cuanto que era nuevo, que no pertenecía al orden viejo, ni siquiera dentro de las críticas al orden viejo. No pertenecía al orden viejo, tampoco viene de la universidad ni de los grupos, digamos, de la sofisticación de la izquierda, y es un símbolo que funciona en un momento dado como recipiente. No es solo recipiente, porque también, digamos, recoge y articula, pero en un primer momento dado sí que tiene una función fundamentalmente de recipiente, ¿no? Me he pasado claramente el tiempo, voy cerrando ya. ¿Qué sucede entonces? Sucede entonces que la acumulación de movilizaciones destituyentes, por una parte, que no han sido capaces de frenar las reformas más agresivas y que han podido en algunos casos destituir a presidentes, pero no construir formas alternativas de poder. Digamos, no hay el tejido de autoorganización y de contrapoderes no es capaz de oponerle formas estables que desalojen del poder y que construyan formas alternativas, digamos, de poder. Cada uno lo podrá decir las palabras que más le gusten según su imaginario, de autogestión, de poder popular, de cooperación, no son capaces de hacer esto, pero sin embargo son capaces de provocar una crisis acelerada, o mejor dicho, acelerar la crisis de la que ya venían las estructuras del orden. La crisis en la que los que mandan ya no se ponen de acuerdo entre sí, están cada vez más deslegitimados, hacen un uso cada vez más patrimonial del Estado, porque cada vez van siendo más conscientes de que, bueno, tú estás aquí poco tiempo, porque esto se está descomponiendo, pilla lo que puedas, y esto por tanto es un mecanismo de bola de nieve que cada vez acelera más la crisis estatal. Las instituciones empiezan a funcionar no con una dinámica como, digamos, orgánica y entrelazada, sino que empiezan a funcionar de forma deslavazada. No hay nadie de las élites que pueda inspirar la menor confianza, ni moral, ni confianza, digamos, racional, en que puede encarnar un proyecto de país que sea de avance para los que sufren. Hay una crisis generalizada, primero de legitimidad del sistema político y después una crisis estatal, que las protestas y la capacidad destituyente de los movimientos y de quienes luchan en la calle y de quienes se organizan en los barrios, en los sindicatos, en las comunidades indígenas, aceleran y la hacen crónica. Cuando la hacen crónica, se suele llegar a procesos electorales que acaban revistiendo un carácter plebiscitario. Es decir, la pluralidad interna acaba partiéndose en dos y acaba funcionando como si las elecciones a las que se llegan fueran un referéndum. De un lado, figuras ambivalentes, casi siempre con la desconfianza de las izquierdas, que encarnan una voluntad de refundación nacional y la promesa de que el país ya nunca más va a ser sin nosotros, de que vamos a refundar el país para que sea para los sectores más empobrecidos, para las gentes que sobran en la narrativa oficial.
y de otro lado, digamos, las élites de siempre, con intentos más o menos sofisticados, casi siempre poco sofisticados, pero mucho marketing electoral encima, de encarnar promesas nuevas que ya cada vez, que poca gente se cree, ¿no? Pero que así en la defensiva tienen votaciones importantes. En estos procesos plebiscitarios ganan, digamos, quienes han conseguido colocarse como los representantes del pueblo olvidado, de un pueblo al que nadie hacía caso, ganan las elecciones, y esto no es la llegada, esto es el inicio. Cuando ganan las elecciones no es el punto de llegada de la conflictividad, es a menudo el punto de partida de la pelea mayor. Ganan las elecciones haciendo suyo un proyecto o un programa que casi siempre es la encarnación del conjunto de los sectores que ya estaban peleando. Es decir, ¿qué opinamos de la sanidad? Pues lo que opinen los médicos que están peleando. ¿Y qué opinamos sobre la reestructuración del sector petrolero? Pues los que opinen los trabajadores del petróleo que les han expulsado en las privatizaciones. Así que en realidad son varias cosas. Son en primer lugar un ariete, una llave. Digamos, una llave que abre los candados institucionales y que dice, bueno, ahora estamos en una nueva fase. Abre el bloqueo institucional que permitía a la sociedad política mantenerse relativamente, a las instituciones, mantenerse relativamente ciegas o sordas a lo que se decía en la calle. ¿Cómo es posible que con todo lo que se dice en la calle y con toda la gente que hay en la calle, los de arriba, las instituciones sigan cerradas? Bueno, pues funciona como ariete, digamos, como cerrojo o como llave que lo abre, y que al abrir las puertas lo único que abre es, pues, como cuando en los castillos medievales con el ariete tumban la puerta y es cuando empieza la batalla, o una parte de la batalla particularmente encarnizada, ¿no? Entonces abre eso. Y en segundo lugar, además de estas reivindicaciones sociales, trae consigo una promesa que tiene un importante elemento político y un importante elemento simbólico, si es que está diferenciado, yo no me la creo mucho, pero digamos, para que nos entendamos, que es la cuestión del proceso constituyente. En términos simbólicos, ¿por qué es importante el proceso constituyente? Porque es una promesa para los de abajo de reordenar otra vez el pacto de convivencia, que no es la revolución. Pero que no es la revolución no porque los que lo encarnan no estén pensando en términos revolucionarios, sino porque encuentran serias dificultades para que la revolución sea un mito movilizador no entre los sectores más conscientes, pero entre la mayor parte de los sectores débilmente politizados de los de abajo, que les cuesta mucho creerse que se puede infligir una derrota militar y política total a los que mandan, pero que sí que se pueden creer que, bueno, como los pobres somos más, si volvemos a pactar el nuevo pacto, será más beneficioso a los pobres. Utilizo el término pobres deliberadamente porque es, digamos, el término fundamental que, digamos, junto con pueblo, que agrupa al conjunto de la gente que están sufriendo. Así que tiene una importancia simbólica fuerte, que provocará después muchos problemas. Cuidado, porque como se ha convencido, como el mito del proceso constituyente se ha ido creciendo y ha ido circulando, los procesos constituyentes reales, cuando se abren, están sobrecargados de unas esperanzas que no van a poder satisfacer. Que no van a poder satisfacer porque la derecha tiene capacidad de veto, bueno, que no van a poder satisfacer porque ninguna construcción política nunca es capaz de colmar el conjunto de los deseos de todo el mundo, nunca. Y por tanto siempre, después de una construcción política, siempre viene una resaca, digamos, de melancolía, de una parte, ¿no? Pero también porque ha funcionado tanto como mito, el proceso constituyente era tanto el momento mágico en el que vamos a refundar un país que por fin va a ser para los que habitamos en los cerros, para los que no hablamos castellano, para los que no tenemos trabajo, para los que nos desprecian, para los que entramos en un autobús y no nos miran, para los que... Por fin va a ser tanto esto que, claro, que eso, digamos, genera unas ilusiones inmensas, pero esas ilusiones son una fuerza política determinante en la victoria electoral de quienes van. Así que no es, se gana unas elecciones y después se plantea hacer un proceso constituyente. Se gana unas elecciones solo gracias a la promesa de que yo no soy uno como los que está ahí, voy a entrar y voy a abrir el candado para que pactemos otra vez de nuevo. Y al mito de que, ¿cuál es la garantía de que yo no voy a ser como los que estaban siempre? No, que yo, mira, yo voy ahí como testaferro y lo primero que voy a hacer es abrir un gran proceso de refundación nacional democrática. Así que cuando ganan, digamos, ponen en marcha el mecanismo jurídico-político por el cual se hace esto, que lo primero que hacen es, hay diferentes formulaciones. Correa se presenta a las elecciones y presenta candidaturas al Parlamento para decir, no, yo si gano es solo para disolver, eso se puede hacer en Ecuador. Si gano es solo para disolver la Cámara y convocar a la Asamblea Constituyente, si no, no me voten a mí. En el caso de Evo Morales es diferente, en el caso de Chávez promete, juro por esta moribunda Constitución, y según acaba eso se va del Palacio, se va de la Asamblea y se va a decretar la apertura de un proceso constituyente
digo físicamente, o sea, sale del Parlamento y se va a hacerlo, ¿no? Y la convocatoria desde la presidencia de un proceso constituyente, es decir, la apertura institucional de ese candado que la acumulación de fuerzas por debajo no había sido capaz de hacer saltar en el largo ciclo destituyente, ¿no? Y ahí es cuando empieza una parte que aquí me voy a quedar, que no voy a contar, que es, pero que lanzo 2 líneas o 3, que es la parte de una guerra de posiciones en el Estado, una guerra en la que los sectores subalternos han conseguido construir un, todavía no muy articulado, pero un bloque político que conduce el gobierno, pero que en modo alguno tiene todo el poder político, no digamos ya el económico o el militar, tiene una parte del poder, la parte a la que los pobres han sido capaces de acceder metiendo más papeles en una urna que otros. Pero claro, eso es una parte. Luego está la judicatura, los medios de comunicación, las patronales, la embajada norteamericana, el resto de poderes extranjeros, los ejércitos, los sindicatos, digamos, todo un entramado estatal en sentido amplio que es capaz, no ha sido capaz de conquistar el poder político, pero es capaz de bloquear, es capaz de poner vetos que serán muy latentes en gran parte de los procesos políticos, que hay sitios donde no se llega más porque hay vetos de los poderes constituidos. Esto es, las élites de toda la vida pierden las elecciones, pero no se van del Estado, se atrincheran en algunos segmentos del Estado. Y diría, para cuando discutamos los procesos son tanto más revolucionarios, tanto más audaces en lo que cambian, cuanto, por una parte, más se haya descompuesto el Estado cuando ellos llegan, y por otra parte, menos capacidad de veto hayan conseguido mantener los poderes oligárquicos. Siendo un caso muy distinto, el gobierno argentino es mucho menos capaz de desmontar alguna parte de los poderes oligárquicos heredados en la medida en que se ha colado en un Estado que sigue muy bien armado. Un Estado en el que las Fuerzas Armadas obedecen como un reloj, en el que la prensa es una cosa muy seria, en el que, digamos, muy seria y muy bien montada, sobre todo gracias al monopolio que le da la dictadura del papel al grupo Clarín, que intenta desmontar el gobierno. La patronal es una cosa muy seria, la patronal agrícola estuvo a punto de hacer caer un gobierno en Argentina, digamos, con todas las contradicciones del gobierno argentino, pero quiero decir que, para mí, no tiene por qué ser un criterio extensivo a todo el mundo, pero para mí, a la hora de pensar las diferencias en los diferentes procesos latinoamericanos, es más útil pensar cuánto de derrumbado estaba lo existente cuando llegaron y cuánta capacidad de veto retuvieron las élites, más que atribuirlo a intenciones ideológicas de unos y otros, porque que no digo que no las haya, que las hay, pero que me parece que explican menos que la capacidad que han tenido las élites atrincheradas de resistir y el derrumbe de lo existente cuando ellos llegan. ¿Y alguna cosa más que me deje para cerrar antes de...? Ah, sí. En la medida en que creo que en los procesos constituyentes y la adopción de nuevas constituciones son puntos de partida y no puntos de llegada, es decir, es inaugurar una nueva fase política, no la solución a todos los problemas, llegar al poder político para desde ahí facilitar otros procesos, también por ejemplo facilitar procesos masivos de autoorganización y de empoderamiento popular. Seguramente el caso más avanzado es el caso de la construcción de poder popular en Venezuela, que no, cuidado, que no es un poder popular que existe y que luego se sanciona, es un poder popular en este caso que se estimula abiertamente una vez llegado al gobierno, en la medida en que son puntos de partida y no puntos de llegada. Es importante pensarlos, yo diría, como en 2 temporalidades. Por una parte, estos procesos responden en la temporalidad larga a una profunda crisis y descomposición de unos estados heredados que nunca fueron capaces de solucionar sus enfermedades de nacimiento, su monoculturalidad de sociedades pluriculturales, su débil inserción territorial, su relación periférica con el resto de la economía mundial, su incapacidad de articular consensos amplios y de establecer más o menos redes que aseguren la seguridad material para los que obedecen y por tanto a los que obedecen les digan, oye, mira, obedecer tiene algún sentido, porque algo te cae, no te cae todo, pero algo te cae. Por una parte se agudizan estas graves crisis, así que estamos en torno como a una gran crisis de descomposición de los estados latinoamericanos, y en ese sentido esto es una gran crisis que apunta en el muy largo plazo. Esto es, los gobiernos de cambio que actualmente hay instalados en algunos de esos países no son gobiernos de solución de esta gran crisis, sino de apertura de nuevas posibilidades para que los sectores subalternos empiecen a librar una pelea muy larga y a menudo menos épica, porque no va a ser una pelea de acumulación de gente en las plazas que entran y arrasan con un palacio, va a ser una pelea
digamos, de conquista de posiciones, de asegurar instituciones nuevas, de asegurar nuevas formas de hacer las cosas más ventajosas para los que ayer obedecían. Así que por una parte, digamos, tenemos esta larga transformación que alude también a contradicciones propias de estos procesos, como las contradicciones entre desarrollo y redistribución económica y sostenibilidad ecológica, entre construcción de nuevas instituciones para la construcción del poder popular. Digamos, ahí se inscriben contradicciones serias de estos procesos que, más que verlas como deficiencias, yo las veo como, digamos, desacoples entre el tiempo largo que tienen que transcurrir y el tiempo corto. ¿Y cuál es este tiempo corto? Este tiempo corto fue el tiempo de una concretita ventana de oportunidad que se abrió en un momento de descomposición de las élites y pérdida de legitimidad de los que mandaban, y posibilidad de aprovecharlo por actores políticos inéditos, nuevos, que, digamos, impactan el poder político y son capaces de ponerlo al servicio de procesos de refundación nacional que ataquen fundamentalmente la pobreza, la exclusión y la desigualdad, ¿no? Así que creo que es importante siempre pensar en estos, digamos, en el tiempo corto de estos gobiernos y en el tiempo largo de ciclos de transformación abiertos, que no son en modo alguno irreversibles, pero abiertos en estos procesos, ¿no? Bueno, yo, como me tenía hablado muchísimo, os pido disculpas por ello y cierro aquí, y igual podemos abrir ahora, si todavía no estáis agotados, porque todavía quedan ganas, abrir, no sé, discusión, crítica, preguntas, cosas con las que no esté de acuerdo o que no haya explicado bien.